Un día me llegó este post que aclaraba conceptos sobre espiritualidad y dije, quiero entrevistarla. Ella dice, si tu espiritualidad niega, rechaza o reprime o minimiza las verdades o experiencias de otros humanos, caíste en otro dogma. Si tu espiritualidad te exige límites, sacrificios y negociaciones internas que comprometen tus necesidades y el placer, caíste en otro sistema más de control y manipulación. Si tu espiritualidad te lleva a sentirte culpable por vivir y participar de una vida humana, caíste en la misma estructura de la religión. Creo que cuando entramos en esta dinámica de sanar, leer, informarme, ir a cursos, como que estoy puesta ya en el hacer, me estoy desconectando de la aceptación del ser. Y es quién soy hoy sin todas estas cosas. ¿Quién soy hoy sin todos esos conocimientos? ¿Y cómo puedo partir de la aceptación y amor profundo a quién soy hoy? El conocimiento determinará dónde te encuentres y lo que puedas decidir. Y las decisiones crean tu destino. Viajamos en busca de experiencias e historias que nos motiven. Viajamos también para descubrirnos en otros. Bienvenidos a la nave de alguien que nos aloje. Entrevistas seleccionadas para nuestros canales de YouTube y Spotify Video. Vamos a empezar así, antes de entrar a todos los temas, para conocer tu historia un poco, ¿no? Y hay y detrás de esa historia hay un montón de cosas para decir. ¿Cómo o cuándo fue el momento que vos encontraste tu propósito? Si es que lo encontraste. No sé si puedo como un momento en la historia. Creo que por ahí como entre los 18, 19 yo decía como que quiero servir y quiero ayudar a las personas. Esto siento que vino un poco aprendido desde mi papá, porque mi papá siempre nos repetía una frase de por el bien de muchos, todo lo que hagamos que sea por el bien de muchos. Entonces estaba como ahí un poquito como instalado en mí, pero siempre me gustaba como sentir que yo estaba al servicio de los demás, sentir que yo estaba al servicio de mis amigos, que ellos podían contar conmigo. Eso lo sentía muy alineado y muy coherente conmigo. Y creo que ya en el momento en el que yo empiezo a estudiar psicología, empiezo a estudiar yoga, de pronto ese propósito empieza a coger forma, como ya un poco más de estructura. Sí podría decir que en los últimos 2 años he empezado a tener más claridad de misión de alma. Como que antes era, ok, servir, pero servir como psicóloga, profesora de yoga, de meditación, ok, pero ahora es como no. Ya hoy puedo decir que hoy estoy en una misión de despertar colectivo, de despertar sobre todo energía femenina a nivel colectivo y de ponerme al servicio en ese despertar. Y creo que fue más como que en esta apertura que uno tiene a ir escuchando qué se siente, irme dando cuenta que la vida me va abriendo un camino. Me va abriendo un camino, y si yo sigo escuchando y me sigo poniendo al camino en el que me abre, empiezo a notar como tendencias. Entonces yo creo que más que decir, clic, este es el propósito, yo creo que encontrar el propósito es un proceso de vida en el que tú empiezas a darte cuenta cómo distintas piezas se encajan para mostrarte no sé si decir como un patrón que te dice, ok, mi camino está aquí. Y todos estos eventos de vida me están mostrando que es aquí. Exacto, y esta búsqueda de propósito es lo que esta charla que vamos a tener seguramente le sirva mucho a futuros terapeutas, y si no sos terapeuta, a lo que emprendas. Porque esto, me quedo con esta frase, para el bien de muchos, es lo que de alguna manera sentimos que te empezás a llenar, te empezás a sentir bien con ese bien de muchos. Y ¿cómo podríamos, ahí fuiste nombrando, pero digo, ¿cómo podemos dar como consejos de prestar atención a qué para llegar a ese propósito?
Yo creo que hay que prestarle mucha atención a nuestro cuerpo, a nuestra historia y a quién somos nosotros. Como que usualmente la atención está hacia afuera y veo el propósito como algo que cumplo hacia afuera, pero en la medida en la que yo me presto atención a mí, dónde está mi bienestar, dónde me siento bien, qué es lo que tengo que sanar, qué me dice mi intuición, cómo se siente mi cuerpo en distintos lugares, empiezo a comprender hacia dónde me tengo que ir moviendo. A mí hace un par de días pensaba como, me preguntaba un amigo como, ¿cómo llegaste tú a tanta información? ¿Cómo llegaste tú a saber tanto de espiritualidad? Y yo decía, miércoles, yo no sé, como que no es que te pueda decir, me he leído tantos libros porque no he sido de leer tantos libros. Siento que ha sido más un ir hacia adentro, ir hacia adentro, ir hacia adentro y sentir, ir hacia adentro y canalizar, ir hacia adentro y observar qué hay. Y en la medida en la que adquiero ese autoconocimiento de quién soy, de dónde vengo, porque creo que nuestro linaje influye mucho en dónde estamos, de dónde vengo, de dónde me siento bien, ahí empiezo a observar hacia dónde me empiezo a mover. Entonces, si estoy en un lugar de vida en el que no se siente bien, en el que estoy en una relación tóxica, estoy en un trabajo donde no soy feliz, estoy sintiendo que no, como que esto que estoy haciendo no va hacia ningún lado, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué decisiones me han traído acá? ¿Qué estoy aprendiendo en este lugar? ¿Y será que como un cangrejito este caparazón ya me quedó chiquito y no puedo seguir creciendo aquí? ¿Qué pasa si lo suelto? ¿Qué pasa si lo dejo ir? Ah, no, es que me da miedo porque, ok, listo. ¿Qué pasa si está ese miedo? ¿Qué pasa si afronto un poquito ese miedo? Si camino por ese miedo. Ayer estaba en un círculo de mujeres y me decían como, pero ¿cómo tomamos las decisiones y a veces tomar decisiones asusta? Muchas veces la decisión correcta es la decisión que da miedo, porque es la que te saca del lugar en el que estás. La decisión correcta Exactamente. no Sí, se siente, uy, qué rica esta decisión. No, la decisión correcta duele, la decisión correcta asusta. Entonces, ¿a qué prestarle atención? Siento que el cuerpo es un portal de sabiduría súper lindo. Si empiezo a escuchar cómo se comunica conmigo, cómo son mis emociones, cómo se siente en distintos lugares, ahí hay mucha información. genial. Y acá puedo hacer como un resumen de todo esto que decís, porque me doy cuenta que es hacerse muchas preguntas, ese camino del autoconocimiento. Me doy cuenta que las verdades son como una capa de cebolla, que no te aparece la gran verdad hasta que no estés preparado, porque también puede ser, quizás digo, choqueante para conocer una verdad cuando uno no está preparado. Y esto también es un cuidado en la comunicación que deben tener los terapeutas, digo, comunicar cuando el otro está preparado para escuchar. Y todo esto es ir acompañado de nuestro ego, ¿no? Que es el que... Esto que decís que da miedo, ¿no? Tampoco creo que debe ser vivir desenfrenado para todo lo que te dé miedo. ¿Cómo ves esta cosa del equilibrio, ¿no? De las cosas, ¿no? Yo creo Porque... que todo va a distintos tiempos, entonces es necesario a veces estar y permanecer en el lugar en el cual estoy como congelada y me doy cuenta que todavía no puedo tomar ninguna decisión. Es necesario a veces estar ahí un tiempo, observar ese miedo, cuestionarlo, pero también ver miedo a qué y cómo integro el miedo a qué. Por ejemplo, voy a hablar aquí, yo siempre hablo un poco desde mi vida personal, Sí, entonces yo le tengo a veces miedo a la soledad, entonces miedo a tomar esta decisión porque me da miedo a estar sola, miedo a terminar esta relación porque tengo miedo a estar sola, ok, pero ¿y qué pasa si estoy sola? ¿Qué pasa si me enfrento a esto? Uy, no, pero ok, ¿y qué pasa si? Y entonces empiezo a sentirlo en mi cuerpo. Y ya se vuelve un lugar de cómo me acompaño a mí en esto que siento. Usualmente apenas sentimos, ya no quiero sentir y voy a huir de lo que siento. No, espera, si pienso en terminar esta relación, porque y cuando lo pienso siento miedo a estar sola y cuando siento miedo a estar sola siento la presión en el pecho, es mi responsabilidad hacerme cargo de esto que siento. Porque cuando tome la decisión voy a sentir presión en el pecho. Entonces, ¿qué hago? Respiro y bueno, aquí es donde entran todas las herramientas de contención que uno puede llegar a adquirir en el camino. Respiro, me consiento, me abrazo, me hablo bonito, voy un poquito más lento. Entonces, es como un camino de, está bien donde estoy, así donde estoy no se sienta bien,
pero cómo me empiezo a acercar incluso desde la idea a ese lugar al que quiero ir, porque cuando yo me acerco desde la idea se presentan también todas estas experiencias y todas estas emociones como oportunidad de integración, como una oportunidad para sanarlas. Entonces todavía no estoy tomando la decisión, pero me estoy acercando con la oportunidad de sanarlo y ahí voy adquiriendo la fortaleza y la tolerancia también emocional a tomar esa decisión. Genial, y se siente muy bien cuando uno da ese paso. Y después uno suele decir cómo no lo hice antes, ¿no? Pero importante destacar esto que decís de a veces un tiempo, que yo le digo un tiempo de nada, de observar, de ser observador del afuera y adentro, ¿verdad? Porque a veces digo, y no sé qué opinás de mucha gente que está haciendo, no digo como crítica, sino como para ver qué pensás, demasiadas quizás actividades juntas, de demasiadas actividades de sanación juntas, si eso no puede ser como una confusión. Me encanta que pongas eso porque hace mucho tiempo me preguntaron en qué medida querer sanar todo es otra forma de rechazo. Y entonces hago la pregunta, ¿en qué medida querer sanar todo el tiempo y hacer todo el tiempo es otra forma de huir de quién soy cuando estoy herida? Y es una forma de rechazar quién soy hoy. Esta búsqueda de la mejor versión constantemente, ¿en qué medida es rechazar y minimizar que de pronto hoy soy una persona que es un fosforito y es volátil y se detona fácilmente por unas razones muy concretas en mi historia? Entonces creo que cuando entramos en esta dinámica de sanar, 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 leer, 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 informarme, informarme, ir a cursos, como que estoy puesta ya en el hacer, me estoy desconectando de la aceptación del ser. Y es quién soy hoy sin todas estas cosas. ¿Quién soy hoy sin todos esos conocimientos? ¿Y cómo puedo partir de la aceptación y amor profundo a quién soy hoy? Y lo más lindo que sucede es que cuando me paro en el hoy y en quién soy hoy y en la aceptación de esta historia, hay tanto que tengo que dejar de hacer. El camino empieza como a fluir solito, como que yo venía como forzándome a través de toda esta información y ahora es como, no, me doy cuenta que ya no necesito esto, porque todo era el maquillaje y el tapar no me siento bien con quién soy. Qué diferente es aceptar y reconocer dónde estoy. Aceptar no es resignarse, aceptar es la comprensión de lo que es. Hoy soy esta versión y puedo amarme siendo esta versión y aún así querer un cambio. Pero es diferente el cambio que viene desde el rechazo, que no me va a llevar a ningún lugar, al cambio que viene desde el amor. Exacto, o el cambio que viene desde la huida, como bien decís, y esto lo cuento porque en algo personal que por ahí le puede servir a alguien, como generador de contenido, entras en una dinámica muchas veces de tengo que hacer contenido todas las semanas. Esto le debe estar pasando a mucha gente y lo he hablado. Y si no estoy, me desaparezco. ¿Pero quién se desaparece? El alter ego que publica. ¿Realmente la gente está atenta a que uno desaparezca por unas semanas a tomarse vacaciones? ¿Por meses? No pasa nada en realidad. Y esto lo viví porque había entrado en esa dinámica llevada por el ego, en tener que hacer contenido continuamente sin parar, hasta que hice un stop abrupto porque me empecé a hacer esas preguntas, es decir, ¿qué pasa si paro? ¿Pasa algo? Y no pasó nada. Y 2 meses después que hice otra vez el contenido, lo hice ya disfrutando. Porque a veces también es una pregunta linda para hacer, es si lo que estamos haciendo, ya sea un montón de terapias, lo estamos sintiendo y lo estamos disfrutando o nos estamos obligando, ¿no? Esa dualidad, ¿no? Sí, yo creo que vinimos aquí a la vida a disfrutar, a pasarla bien, no vinimos a sufrir, no vinimos a pelear con la vida, que de pronto nos enseñan eso a través del sistema y muchas estructuras, ok, pero venimos también a desaprender y reaprender. Quiero como mencionar, ahí mencionaste el ego, y creo que es importante esta lucha que le tenemos al ego, y entonces tengo que purificar el ego y tengo que limpiarlo y el ego es malo, y el ego es una herramienta de la experiencia humana.
así como también es una herramienta de la experiencia espiritual, porque está el ego de identidad, de la identidad que yo he construido y la máscara que yo muestro, pero también está el ego espiritual, que lo que hace es creer que para ser espiritual tengo que cumplir con prácticas, expectativas, caminos, comportamientos y verme de distinta manera. Y yo creo que el ego, independiente de si es espiritual o si es humano y terrenal, es una identidad que me muestra algo de mí, que me ayuda a darle forma a esto que yo estoy viviendo y experimentando. Y que sí me corresponde a mí decir, ok, esta forma que le estoy dando a mi experiencia, ¿cómo se siente? ¿Qué me dice? ¿Qué me muestra? Entonces, no, es que siento el miedo a la soledad y mi ego entonces entra en ciertos mecanismos para evitar que la abandonen. Ok, listo, ese es mi ego, pero si yo me paro desde un lugar de amor, ¿cómo lo haría diferente? Entonces yo le doy lugar a mi ego y entiendo, hay una tarea que yo le pongo mucho a la gente y es ponle nombre al ego, para que puedas comprender cuándo el ego, entonces Martina, mi ego, Martina se está manifestando, entonces yo empiezo a hablar con Martina, bueno Martina, ¿qué está pasando? Martina, ¿qué es lo que quieres? Martina, ¿qué es lo que te asusta? Porque el ego nos quiere proteger todo el tiempo. Ahora, ¿cómo vivimos sin un mecanismo de protección? No podemos. Claro, ahí está la herramienta, la funcionalidad de la herramienta. Y porque hay una cosa que una vez me contaron y me dejó pensando, y esto muy de chico, a veces llegan esas frases que te quedan de chico, hay que prestarles atención, yo digo. Me dice, imagínate que no tenés ego, la guerra que está ocurriendo acá a miles de kilómetros te estaría afectando. No podrías salir a la calle porque es nuestra protección. Pero ¿qué pasa? Si le damos, y acá es donde quiero ir a estas herramientas que tenemos cuando le damos demasiado poder. O sea, yo he encontrado, y hay mucha gente en el camino de la sanación, muy buenos terapeutas, pero que trabajan y cuando se van mucho para el lado de ese poder que le da ser terapeuta y abusan de eso, entran en la manipulación. Algo que está muy, muy finito. Y me gustó esto de ponerle nombre, lo venía pensando, de decir, sí, soy yo, pero el ego soy yo, pero está acá acompañándome. Tengo que también, podemos tomar decisiones juntos, digo. Invítalo a tomarse un vino, un café, Claro. un tecito y conversen a ver qué sale de ahí. Y lo integras en vez de rechazarlo, porque en el camino espiritual tendemos mucho a rechazar lo que hace parte de la experiencia humana. Entonces, como que no, esto, y ese es el ego espiritual, no, ser humano, no. No es muy diferente a que una persona diga, no, ser espiritual, no, tus creencias, no, terminan siendo lo mismo. Entonces, ¿cómo reconozco que estas dos partes hacen parte de mí? Claro, ayer en un programa de TV acá en Argentina se reían, se burlaban, digamos, de prácticas espirituales. A uno me dolía un poquito, pero uno entiende, porque digo, las personas que están hablando son espirituales, igual. O sea, no hay, o sea, esa separación, no sé cómo lo ves vos, pero yo lo veo más del marketing hoy, de ser o no ser. No podés no ser, podés quizás no entender o no querer abordar ciertas cosas, pero no te vas a escapar de ser espiritual. O sea, eso se lo comunicamos a todos, no sé si... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo recientemente conocí una persona y lo miraba y lo analizaba y lo observaba. Y era una persona que yo decía, tú eres muy espiritual. Pero cuando yo le pregunto por su espiritualidad, es como, ¿cómo No, así? no. Sí, a ver, es una persona que se siente y se ve y como que está muy conectada espiritualmente, pero que nunca sintió la necesidad de darle orden y estructura al hacer espiritual. Ahí Es una está. persona que es espiritual, pero no cayó en estas trampas que sí tienen mucho que ver con el marketing, Claro, con la nueva era, de de hacer, tener que leer ciertos autores. O sea, si no leíste tal y tal, no podés ser. Y ahí, viste, como esta cosa me lleva a pensar, ¿por qué
necesitamos ser sectarios? Porque ahí es donde empieza a jugar también algo de decir, no, yo soy más espiritual que vos. Eso se ve un montón, porque se ve en las redes, se visibiliza todo. ¿Por qué necesitamos esa cosa sectaria? Yo pensaba en eso hace un tiempo y yo creo que eso viene mucho de una necesidad innata del ser humano que no estamos logrando satisfacer a nivel colectivo, y es la necesidad de pertenencia. Yo necesito sentir que pertenezco a algo. Si no encontré pertenencia en mi sistema familiar, si no encontré pertenencia en el colegio con mis amigos, si no lo estoy encontrando en mi trabajo, si no encuentro la pertenencia en ningún lugar, me voy a buscar donde sí. Y por eso siento que muchas personas entran en sectas, entran en dogmas religiosos, entran en estas estructuras que no es porque enseñen cosas malas, pueden entrar enseñanzas muy lindas, pero cedo completamente mi poder, cedo completamente el discernimiento, cedo completamente mi capacidad de pensar, porque aquí siento que encajo, siento que soy vista, siento que soy validada y siento que empiezo a sentir todas estas necesidades básicas humanas por fin satisfechas. Y una comodidad también, porque otro está pensando por mí. Yo relajo el tema, no tengo que pensar nada, me puedo quedar cómodo acá. Exacto, y nos volvemos tan susceptibles y tan vulnerables. Ahí es donde viene este maestro, los maestros que terminan abusando de la vulnerabilidad porque tienen ese ego espiritual, porque se creen y se han engrandecido un montón, donde vienen todos los padres que han abusado de niños, como todas estas historias que hemos conocido y hemos escuchado, porque entramos en estos lugares tan vulnerables y estas personas saben y conocen, yo no sé si consciente o inconsciente, pero conocen de esta necesidad, conocen el poder que empiezan a tener sobre las personas que están necesitando eso. ¿Qué pasaría si más bien, fuera de espiritualidad y cualquier cosa, todos los seres humanos comprendemos que tenemos una necesidad de pertenencia y buscamos auténticamente pertenecer? Buscamos auténticamente expresarnos y permitirnos pertenecer desde nuestra autenticidad. Entonces ahí la cosa empezaría a ser un poco diferente, porque ya no busco llenar mi vacío en cualquier lugar, sino que busco yo hacerme cargo de mi necesidad y satisfacerla. Hay una buena noticia en todo esto que vos decís, porque vamos a decir, la cantidad de personas que siguen tu página, tus proyectos, destacan, porque estuve leyendo los comentarios, destacan lo auténtica que sos. Es algo que yo también conecté con eso, porque vos te das cuenta que estás teniendo una nueva manera de comunicar, no queriendo vender a la super profesional, digamos. Sí, ha sido más como un lugar de, a ver, es que yo empecé en las redes, siendo las redes mi lugar seguro y mi lugar catártico. Como yo allá escribía y canalizaba y desahogaba y compartía. Y eventualmente las redes se volvieron este lugar en el que yo me permití conocerme a mí a través de lo que compartía. Entonces me di cuenta, cuando soy vulnerable y me muestro, me doy cuenta de quién soy. Te digo, mira, hiciste tu diario íntimo, lo hiciste público, pero conectó con mucha gente que le pasaba lo mismo. Exacto, y entonces a través de ese mismo mecanismo para mí fue sanar yo no estoy sola y no estoy loca y hay otra gente que le pasa lo mismo. Y también empezó a mostrarme que desde este lugar de vulnerabilidad y de autenticidad yo me conozco a mí al punto en el que yo hoy puedo decir con cierta certeza y también cierta duda quién soy. Y entrar en coherencia de yo no soy esto, yo no participo aquí, o yo soy esto, yo participo acá. Porque tuve yo esa herramienta y esa, digamos que esta práctica de hacer mi diario público para reconocerme a mí misma. Claro, y eso identifica, la identificación genera, uno cuando va a consultar a un terapeuta también está bueno que suceda esto, que no se quede con el primero que apareció, porque tiene que haber también una conexión, porque hay una situación de maestro y alumno. O sea, me imagino que aprendés con cada persona que te trae alguna información, me imagino que debe ser así. Totalmente. Sí, uno se va nutriendo de todo y uno se va nutriendo del mundo. Hablaste de lo colectivo y creo que todos tenemos misiones
porque una cosa es tu propósito y ahora vamos al lado de tu misión también, ¿no? En mi caso particular, siento que es que mucha gente conozca terapias, conozca formas, conozca realidades, porque este año me está como vibrando este tema de la creación de la realidad colectiva. Si mucha gente se conoce, ya no quiero usar el término despierta, porque también está como, ¿viste? A la mañana te despertás, después hay que ver qué haces. Pero lo que pasa es que, digo, si cada uno se va dando cuenta de su rol, el mundo de a poquito empieza a cambiar. Y no es que no va a haber gente que hay gente que obra mal porque tiene sus vivencias. Es como que no hay buenos ni malos, pero bueno. ¿Cuál sentís que es de acá como en adelante tu misión? Es curioso que me hagas esta pregunta porque justo el lunes tenía una conversación con mi papá y le decía, mira, yo no sé para dónde voy. Papi, dame otra frase. Sí, como yo no sé para dónde voy, no tengo claro porque he llegado a un punto en mi vida en el que dije, ya no quiero vivir de metas y de objetivos y de sentir que tengo que estar logrando y logrando para realizarme. Ahora es más como un lugar de, todos los días me pregunto, ¿dónde puedo servir hoy? Hoy la vida donde me necesita. Y cada día voy construyendo. Cada día voy abriendo un camino y voy comprendiendo un poquito un lugar. Porque siento que a veces también cuando entramos en este lugar de propósito, estamos como en la búsqueda constante de lograr algo. Y no sabemos a nivel de propósito y de misión, no sabemos si en esta vida nos corresponde cumplirlo. Puede que sea 3 días adelante, imagínate la frustración de la búsqueda de cumplir algo como que, uy, me siento ahogada, o sea, lo pienso y me siento ahogada. Entonces, siento que como misión estoy más bien en un lugar de me voy a poner al servicio, me considero medicina, mujer medicina, siendo yo energéticamente alguien que si te abrazo puedo sanar algo de ti, te voy a abrazar con mucho amor, si tengo una palabra que te puedo dar, que te puede tocar, eso es medicina, trabajo como, ¿sabes? Como que siento que lo que he construido para acompañar procesos es medicina, no porque yo cumpla la responsabilidad o tenga la responsabilidad de sanar al otro, sino porque siento que por resonancia energética puedo despertar eso en el otro. Entonces te lo puedo mostrar. Y lo que no te puedo mostrar, no te lo puedo mostrar. O sea, no hay forma. Pero a través de esta frecuencia energética que yo emano y esto que yo he construido, que puedo despertar en ti a través de resonancia. Entonces, estoy más en este lugar de listo. Soy medicina, me pongo al servicio, la vida, ¿dónde me quieres? ¿Dónde me necesitas? ¿Dónde puedo estar al servicio? ¿Qué va a pasar en 3 años con este camino? En 3 años veremos a ver dónde terminé y qué pasó. Pero hoy es más como que me siento que necesito el servicio, que mis últimos años la vida me estaba preparando con conocimientos, con experiencias, me estaba poniendo a sanar muchas cosas que me impedían realmente ponerme al servicio, muchos miedos, negar muchas partes de mí. Me estaba poniendo en ese camino para hoy decir, listo, ahora sí sales al mundo y vamos a ver qué logras allá en el colectivo, porque también creo que vine a impactar colectivamente. Totalmente, se nota, energéticamente se nota que tenés un montón para dar, pero viste ese tema que sentir que uno, la cabeza puso un objetivo, quiere ir para allá, y parecería que hay como trabas, que no son trabas, son procesos de aprendizaje para estar listo para ese lugar que vos pensaste ir. Entonces cuando uno toma esa aceptación y decís, esto es una escuela, entonces no podemos saltar cursos por más que tu idea sea otra. Es decir, yo quiero aprobar el año que viene todo, y no, te tienen que pasar cosas para eso, para ir para ese lado. Es esa cebollita claro, que mencionaste, vamos quitando capas para realmente llegar a lo que realmente teníamos que llegar. Totalmente. Ahí, dentro de tu grupo de terapias, vi algo que me gustó, que armaste una agenda que se llama ¿cómo era? Mundana. Ay, qué lindo, qué buen nombre, buenísimo. Moon pero de luna, Mundana.
Y ahí van haciendo, es como una agenda, ¿cómo es ese para el que quiera Mundana integrarse? es una comunidad de mujeres virtual. Entonces, Mundana nació como de esta necesidad individual que yo tenía de primero, como creadora de servicios, como que veía que todo estaba separado por distintos lugares, todo lo que es holístico estaba separado y como esta necesidad de poner todo en un solo lugar y la necesidad individual también de sentirme acompañada en los procesos, desde esta visión de integro todas las dimensiones del ser humano. Entonces fue como voy a crear una comunidad donde yo pueda ofrecer todos mis servicios y pueda también acompañar a las personas en sus procesos, que ellas se conozcan. Si ves esta necesidad que hablamos de la pertenencia, del sentirnos acompañados, del ser parte de comunidad. Han pasado ya un par de años, se ha transformado mucho. Mundana como nombre nació este año, pero el espacio energético lleva ya 2 años. Y entonces es esta comunidad donde tenemos un calendario mensual de encuentros y eventos para acompañarte en tu proceso. Tenemos cafecitos virtuales donde nos reunimos a hablar, terapias grupales, clases de yoga, lecturas de tarot, como que hay distintos espacios, hay rituales, trabajamos mucho con la luna, todos estos espacios para que tú puedas acompañarte en tu proceso y al mismo tiempo puedas conectar con otras mujeres que están viviendo su proceso, para que podamos ser espejo, escuchar a otras y sentir pertenezco aquí y no estoy sola, o sea, sí, estoy sola viviéndolo yo, Sí. pero no sola, no solamente me pasa a mí. Qué Entonces, interesante este tema de acompañarse, ¿cuándo entender que hay un momento que es para adentro? Te debe haber pasado momentos que no querías estar más que con tus mascotas, por ejemplo, y momentos donde creo que ahí empezás a valorar, a decir, qué bueno tener amigos para contarle cosas y amigos que te escuchen, ¿no? Porque, bueno, y también de los otros también, pero esta cosa, ¿cómo necesitamos lo grupal? Qué gran total, abrazo. total. Es Y eso. creo que para las personas que están en algún tipo de despertar, que completamente de acuerdo contigo, esa palabra, todavía no he encontrado con cuál reemplazarla, estoy en la búsqueda, pero para las personas que estamos en un proceso de autoconocimiento, de expansión, de crecimiento, de lo que sea, nos empieza a pasar en algún momento que sentimos que ya no encajamos tanto como dentro de nuestros amigos, como que crecemos un poco y cuando llegamos con lo que sentimos, como que de pronto nos escuchan, pero queda como un sinsabor, como que algo. Exacto. Quiero, Y quiero, quiero después detenerme en eso, que es en esa parte energética. Ahora no te quería interrumpir, pero quiero hablar de esa parte listo, energética. listo. Entonces, cuando yo abro Mundana y abro la comunidad, pienso también en todo, incluyéndome en todas estas mujeres y personas que están en ese proceso y que no tienen con quién hablarlo y compartirlo porque de pronto en su núcleo y en su sistema directo no hay quien lo esté viviendo. Pensemos en la ovejita negra que está sanando todos los traumas generacionales y que cuando llega a poner límites en su familia, todos en su familia son como, no, terrible, ¿cómo vas a hacer esto? Porque rompe con todas las estructuras que se han normalizado dentro de ese sistema. Entonces, yo creo este lugar para que las personas también sientan este espacio seguro de hablar de esto que en ningún otro espacio pueden, porque no todo el mundo comprende los procesos tan profundos que podemos llegar a vivir. Entonces ahí voy creando como este contenedor energético, este espacio, para que las personas se sientan acompañadas y también validadas dentro de su proceso. Yo creo que a veces uno llega a unas realizaciones y a unas comprensiones que parecen delirantes y parecen muy locas, y a mí me han dicho loca 1000 veces realmente, y es como, bueno, sí, voy a hacer las paces con que para algunas personas yo soy una loca. Claro, porque se necesita etiquetar, ¿no? Es decir, Uh-huh. me diferencio. Yo creo que hay una herramienta muy interesante, seguro la observaste, que es esta cosa de la diferenciación, pero también la comparativa. O sea, si te ven bien, que ese es el gran proceso, van a querer saber por qué. Y ahí, en esa posibilidad de que la gente se acerque, ahí está la posibilidad de contar. Muchas veces, y uno cuando quizás no entiende, porque acá no te dan ningún manual, uno comenzó este proceso, no sé si te ha pasado, pero yo quería convencer a todo el mundo.
Yo creo que todos pasamos por ahí en algún momento porque es como cuando yo estudié yoga, yo le decía a mi papá, yo quiero aprender y quiero enseñar a la gente porque es que me ha ayudado tanto que quiero que ayude a la gente y es como, yo quiero compartir y uno se carga de esa responsabilidad y a uno después es como, bueno, ya no es mi lugar. Claro, 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 porque, pero acá está esto que te decía de lo energético y lo he comprobado, que simplemente con estar, o sea, en casa, en esta casa pasan un montón de cosas que viene gente y solamente charla y se va como modificada. Y no hablamos de ningún tema que no sea temas comunes que se hablan en cualquier lugar, ¿no? Pero algo pasa y algo, como que hay algo que debemos tener que no se ve, pero genera como un imán o un magnetismo de atracción, ¿verdad? ¿Cómo ves el tema de las energías? Aquí podría hablar de un montón de cosas. Yo creo que a mí me gusta mucho pensar en la ley del espejo, en el sentido en el que yo soy una persona que está viendo el mundo a través de mis ojos y a través de lo que yo logro comprender del mundo. Y llegan estas personas que energéticamente mueven algo en mí. Como que cuando te veo o algo no encaja o algo hace clic o algo genera ruido o algo no comprendo, como que algo mueve en mí, en la forma en la que yo me percibo y veo el mundo y ya depende de mí qué tanta conciencia tengo sobre mí para comprender ese espejo y para comprender eso que movió. ¿Y qué pasa? Que a veces ese clic es tan fuerte que la persona como de pronto no conscientemente comprende qué pasó, pero sí se siente que algo se movió. Sí, como que te escucha hablar y dice, yo venía pensando en eso hace mucho tiempo, o no sé, le acabas de dar palabra a esto que yo no sabía cómo explicar, o te dejan como con la pregunta de, y esta persona por qué logró tanta calma. El otro día me preguntaron por qué digo que a mi expareja no lo quiero dejar de amar, y yo, pero ¿por qué voy a desechar tanto amor? O sea, qué lindo sentir tanto amor, porque simplemente lo voy a desechar, ¿no? Y como que genera este como ruido en las personas y siento que esos movimientos energéticos de la forma en la que yo miro el mundo y cómo me relaciono, empiezan como a reacomodar cosas, a abrir preguntas, llevarte a reflexiones, llevarte a realizaciones, llevarte a comprensiones, y ahí es donde yo como persona empiezo a generar un cambio interno. Puede ser consciente, pero también puede ser inconsciente. Ocupamos mucho la cabeza en un proceso mental que no lleva a ningún lado, que nos desgasta. Hay un desgaste muy fuerte energético en pensar cosas que no van a suceder, porque empezamos a creer... O sea, eso está bueno para un escritor que escribe novelas, que va sacando de todo eso, lo saca de la cabeza y se lo pone y se va limpiando. Pero cuando empezás a conocer gente que tiene mucha claridad, y vos, porque vos mismo sos claro, todo es tan sencillo, tan simple. Total. Pero sabes que también ahora que te escuchaba, hay algo que me parece importante aclarar también, y es que yo puedo ser clara en la medida en la que yo me conozco. Porque si yo no sé lo que quiero, si yo estoy explorando, si yo no estoy clara yo no puedo ser clara con el otro. Porque Entonces, tengo una anécdota con eso. Por ejemplo, alguien puede ser claro y honesto con lo que dice, pero también podés hacer daño. A mí, alguien que lo conocíamos porque te decía todo lo que le venía a la cabeza, eso no es ser claro. no. Me dijo, vos sabés que tenemos una deuda, no te la voy a pagar. Claro, él fue claro y honesto, pero no fue, o sea, moralmente y éticamente a mí me perjudicó. O sea, Claro. se puede ser claro por el mundo, pero también ahí está como qué medida justa hay que tener, ¿no? Para decir, hay que ser coherente también. Total, total. Es un tema de cada persona comprender esas delgadas líneas. Entonces, ¿cómo comunico esto? Pero también cómo tengo responsabilidad afectiva. El impacto que voy a generar. Exacto. ¿Será que es necesario decir esto? Pero es que yo lo pienso y tengo que honrar mi verdad, pero ¿a son de qué? Porque entonces me pongo yo por encima de todos, entonces yo tengo que darme mi lugar y piso a todo el mundo. No, o sea,
cuál es el propósito y desde dónde vienen las cosas que yo tengo que decir. Ahora, yo tengo que comunicar ciertas cosas para darme mi lugar, para que el otro también esté claro, para que podamos comprendernos, o quiero comunicar las cosas simplemente porque quiero ser escuchada a toda costa, pero ¿será que las otras personas necesitan saber esto? Entonces es también como encontrar estos filtros de cuál es la verdadera intención detrás de eso que estoy comunicando. Tal cual, porque podemos encontrar ante una personalidad avasallante, decir el hasta acá, que a mí, o sea, hablando en primera persona, a mí con esto me parece que es demasiado, el otro ya detiene su avance, porque si vamos hilando fino, cada vez que salimos a la calle, vamos librando pequeñas microguerras, porque es con nosotros, con el otro, y a cada rato tenemos que decidir. Leí por algún lado que nuestro proceso mental también hace que tomamos muchísimas, pero muchísimas más decisiones que se tomaban en la antigüedad cuando solamente había que ir a cazar un mamut, aunque era complicado, ¿no? Pero había que matarlo o no matarlo quizás, pero nosotros en el día tomamos muchísimas decisiones. Entonces creo que, y acá entramos en esto, ¿qué pasa con el perdón, perdonarnos y la culpa? Yo creo que en la medida en la que podamos reconocernos como humanos que estamos aprendiendo y que por lo tanto no tenemos nada resuelto, vamos a cometer error y dentro de esos errores vamos a herir a otros. Creo que la culpa es una emoción que hasta cierto punto puede decirme de pronto lo que hice estuvo mal, necesito reparar. Pero es que también nos han hecho creer que cosas son malas cuando realmente no lo son, como poner límites, como ponerme en mi lugar, como que puede que la culpa también es una emoción un poco aprendida. Entonces, creo que cuando entramos en la culpa me va diciendo que de pronto aquí cometí un error, me invita a reparar, ¿cómo me hago responsable de esto que tengo que reparar? Si tengo que pedir perdón, mira, lo siento, pude haber comunicado las cosas con más claridad, no fui consciente en ese momento, ven, me acerco y reparo y me hago responsable. ¿Qué necesitas? Puedo ser más clara, necesitas un tiempo, necesitas un abrazo, bueno, perdón hacia allá, pero también el perdón interno de este reconocimiento de yo no lo puedo tener todo resuelto. Soy humana, estoy aprendiendo. Ahora tampoco me puedo esconder en él, porque es que siempre hay opuestos en todo, en él. Ay, soy humana, estoy aprendiendo, entonces no me hago responsable de nada. Siempre tengo que hacerme responsable de que estoy aprendiendo y que voy a cometer errores y que voy a hacerle daño a otra persona en el, ¿cómo digo esto? En el momento en el que yo empiezo a seguir mi propia misión de alma y mi propio camino, voy a hacerle daño a otras personas, porque es que a alguien le voy a decir que no. Claro. A alguien le voy a decir, ya no resueno contigo. A alguien le voy a decir, no te puedo acompañar en tu proceso. A alguien le voy a decir, no te puedo acompañar en esto. Alguien se va a herir. No puedo llevar la paz con todo el mundo. Pero tampoco puedo sentirme culpable ni responsable de los procesos de todo el mundo. Entonces creo que en la medida en la que yo reconozco lo que hace parte de la experiencia humana, tener que estar tomando decisiones todo el tiempo, de pensar desde dónde tomo la decisión, si la hago con amor, cuál es la decisión que de verdad me va a ayudar a mí, las consecuencias que tienen las decisiones que tomamos y que está bien que hayan consecuencias, el cómo la culpa me invita a esta reparación y dónde necesito perdonar, dónde necesito pedir perdón también, siento que es parte de la experiencia humana. Genial, una gran herramienta que también ahí estamos nombrando, porque ¿qué me invita a pensar, sentirme, por qué me siento culposo? Sería como la pregunta. Y la otra pregunta importante es la quinta vez que hago lo mismo. No tendría que estar parando porque esto que dijiste de irse al otro extremo, decir, porque también hay personalidades que adoptaron y tienen son muy buenos pidiendo perdón y uno entra en eso, pero a veces me ha pasado y a un amigo cercano le dije, no lo hagas más, ya está, porque es muy bueno dándose cuenta,
pero es la repetición de lo mismo, y eso hace también que uno también empieza a correr los límites de saber hasta cuándo determinada situación, como hasta cuándo seguir con una pareja que hay situaciones que van muy enfrentadas o van por caminos distintos. Ese límite nos empieza a poner en otro lugar. Aquí me regresaría como al principio de lo que estuvimos compartiendo, y es escuchar el cuerpo y escuchar cómo me siento en estos lugares, porque listo, cometieron un error, me hicieron daño, hubo reparación, perfecto, puede volver a pasar, la persona está en un proceso y yo puedo acompañar ese proceso, pero si pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y ya yo no me estoy sintiendo bien, yo no tengo por qué responsabilizarme de acompañar el proceso de la otra persona cuando yo tengo la libertad y la responsabilidad de cuidar de mí y decir, hasta aquí llego, que esta persona siga su proceso en otro lugar. Seguimos en viaje. ¿Cómo es la ceremonia del cacao? Bueno, el cacao es una medicina, una planta sagrada, una planta ancestral que se utilizaba mucho para compartir y para abrir el corazón. Es una medicina sutil, lo que quiere decir que contrario a otras plantas, de pronto lo que llaman psicodélicos, como la ayahuasca, los honguitos, como contrario a el cacao no produce esos efectos, es mucho más suave. Esta palabra siempre se me cruzan las letras, teobromina, creo que es teobromina, es el compuesto activo del cacao que trabaja con los neurotransmisores de serotonina, dopamina y oxitocina. Entonces, cuando tú tomas un cacao en dosis ceremonial, que es una dosis más elevada, sientes un poquito de euforia y apertura de corazón. Ahora, se usaba mucho, las comunidades indígenas lo han usado mucho para compartir, pero ellos no tienen ceremonias de cacao, así como tienen otras ceremonias. La ceremonia de cacao, yo personalmente, voy a hablar de la que yo hago, es una canalización mía que me llegó a mí a partir de trabajar con el cacao. Entonces, hace un par de años yo estaba atravesando un proceso donde, claro, esto que acabas de decir, cómo bajamos a tierra las cosas, estaba atravesando un proceso donde yo conectaba con el amor incondicional, el amor está en todas partes, bla, 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 y mi psicóloga un día me dice, ¿y cómo se siente el amor en tu cuerpo? Y yo, espérate, ¿qué? ¿Cómo así? Y me quedo en blanco, como el amor en mi cuerpo, y cuando le presto atención, no, amor en mi cuerpo, uy, ansiedad, uy, no, como rechazo. Entonces, claro, esto acá arriba lo tenía súper perfecto, súper comprendido, pero eso no había aterrizado realmente. Llega el cacao a mi vida, yo empiezo a trabajar con el cacao, como el cacao produce una sensación de amor, empiezo a comprender cómo se va sintiendo en mi cuerpo, y a través de yo trabajar con la medicina del cacao, me empieza a llegar esta estructura de trabajo con el cacao. El compartir círculo de palabra, porque cuando tú tomas cacao y abres el corazón, listo, bien que tú lo puedas sentir, pero si tú no compartes el amor con otro, ¿qué estás haciendo? Si tú no haces este espejo desde el amor y acompañas estos procesos desde el amor, pues aquí solita yo como una ermitaña, ¿de qué me sirve en la vida? De el amor nada. En una isla, claro, el amor en una isla, vas a abrazar los árboles, todo, que es naturaleza, la queremos, pero y el otro, ¿cómo se llama tu psicólogo? Carmen. Carmen, que es tu psicóloga. Genial la pregunta que te hizo, porque te abrió a la posibilidad de, ya cuando te instaló eso, saliste a buscar el qué pasó. Claro. Claro, fue una pregunta que ha transformado mi vida, y cuando la primera ceremonia que yo hice y todas las que hago, siempre la empiezo con la pregunta de cómo se siente el amor en tu cuerpo. Y incluso la última ceremonia que hice en Bogotá antes de mudarme, ella fue porque yo le decía, yo necesito invitarte, necesito que tú vayas porque tú fuiste el portal de toda esta ceremonia. Y una última preguntita final para ver qué pensás, porque es algo que es un tema que también nos gusta difundir, es ¿qué pensás que hay después de la vida, más allá de la vida? Uy, Dios mío. Una preguntita chiquita, ¿viste? Te dice para chiquita. Uy, para hablar 4 horas. Mira que yo personalmente he tratado de no darle tanta energía a esa pregunta, porque me he cuestionado para qué le doy energía a esa pregunta, de qué me sirve.
hoy, ¿de qué me sirve que haya después de? Sin embargo, por ejemplo, yo sí creo que existe una reencarnación. Sí creo en esto de que la energía no se crea ni se destruye, sino que está constantemente transformándose. Y creo que yo como cuerpo muero y Sí. este cuerpito chao, pero que a nivel de conciencia, la conciencia encontrará una manera de continuar. Ahora, el cómo continúa y hacia dónde, si que vuelvo a nacer otro cuerpo, si me uno al todo, si me vuelvo Dios, el qué pasa después, he tratado, de pronto no he necesitado entrar en ese proceso, pero he tratado de no darle energía, solo quedarme con que la energía se va a transformar y yo hoy puedo asegurarme, puedo encargarme de mantener mi energía lo más coherente para que lo que suceda en ese momento sea justo lo que tenía que sucederme a mí y no bueno, igual siempre va a ser lo que tenía que sucederme, pero no como vivir desde este lugar de esto fue lo que eligieron para mí, sino no, cuando llegue allá va a ser porque yo tomé cada decisión con conciencia y con coherencia y lo que pase allá, no lo sé. Sin duda. Es un tema de allá. Es un tema de allá que seguro hay otros. Pero está bueno porque tu mensaje es trabajar, transformarse en tiempo presente, que es lo que tenemos real ahora. Si nos vienen a buscar las naves, si ya estamos, si algunos ya están en la quinta dimensión, pero por el otro lado no, hay gente que pregona eso, pero no tienen empatía. Entonces digo, qué loco, una quinta dimensión bastante selectiva, pero, o sea, yo creo que también el mensaje es un poco, puede estar, sé que el mismo planeta va evolucionando porque todo tiene que ver con todo, pero no olvidar todas las posibilidades que tenemos para ser mejor hoy. Y Exacto, así estamos mejoramos el aquí. mundo. Sí. Estamos aquí, o sea, es como también hablamos de este propósito, el querer cumplir algo, ¿de qué me sirve? O sea, para mí ha sido tan importante pararme lo que más puedo en el presente y en el aquí y el ahora para realmente aquí integrar todo lo que hay. Porque es que si no entramos en ansiedad, entramos en Sí, sí. todos estos imaginarios que como no conozco me frustra y es como, no, espérate aquí, ¿qué haces hoy? Claro, es esta cosa del futuro y de contar lo que viene. Yo he visto también que es como, ¿viste cuando te ibas a dormir y te contaban un cuentito para dormirte? Tiene mucho de conexión con eso, me doy cuenta. Porque, como decir, necesito que me cuenten una historia así me quedo tranquilo. Pero ese tranquilo estoy proyectado hacia adelante, o sea, no estoy acá. Da mucha tranquilidad vivir en el tiempo presente, que a veces lo logramos por pedacitos, a veces podemos estar un rato, a veces un minisegundo, pero ese es el objetivo. Sabes, ahora que decías esto, bueno, no sé si puedo cerrar con esto, pero me Sí, por parece muy favor. lindo, hay que aprender a vivir con el no sé, con la incertidumbre, con el no tengo la información y no puedo pretender tener la información, porque creo que requiere mucha valentía y hay mucha sabiduría en el permitirme conocer la realidad con lo que puedo conocer y puedo saber, entendiendo que no lo puedo saber todo, porque en el momento en el que yo empiezo a crear narrativas e historias, que la religión hace mucho esto, llena nuestra vida a través de narrativas e historias y fábulas y cuentos para explicarnos las cosas, pero llena también muchos vacíos de información que no sabemos a la hora de la verdad. Entonces, en la medida en la que yo hago pases con todo el no sé, voy a poder realmente tomar decisiones muy coherentes, muy alineadas, muy en paz conmigo, porque está bien que hayan cosas que no sepa. Claro que sí, claro que sí. Y eso es una linda aventura también, no saberlo todo, porque hace que esto sea también divertido. No solo, no Exacto. solo, no solo disfrutable, sino divertido. Y, o sea, y cuando decimos disfrutable, también tiene que ver con no olvidar de conocerse. Y eso también tiene un poquito de escuelita y un poquito de recreo, un poquito de escuelita y un poquito de recreo. Así es, Así es. totalmente.